Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia y juicio, y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias una vez más y alabarte, bendecirte. Queremos acercarnos ante ti con agradecimiento, pues reconocemos que has obrado entre nosotros. Que si estamos aquí es porque tú lo has permitido, que no nos ha traído la casualidad. Tú has querido a todos los que estamos aquí exponernos a tu palabra para el bien de nuestras almas. Te ruego, por favor, ayúdanos a no rechazarla. Tú quieres hacernos bien, pero sé que nuestros corazones se inclinan al mal. Por eso te ruego que nos ayudes a apreciar el bien que nos estás dando al tener la bendición de ser expuestos a tu palabra, al ofertar la salvación. Permítenos, Señor, abrazar a Cristo a través de cada enseñanza y no rechazarte. Bendícenos, pues, con la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, la cual te rogamos con pasión, con ahínco, con necesidad. Obra, oh Espíritu Santo de Dios, en tu iglesia. Y aquellos que no han creído en ti, por favor, sálvalos. Ten misericordia de ellos. Que puedan reconocer su pecado y sus maldades. Y que todos podamos recordar y entender y aprender que tú, aquellos que salvas, que has llamado eficazmente, nunca perecerán. Tú los preservarás. Como bien dice este proverbio, tú preservas el camino de tus santos. Gracias, Señor. Síguenos ayudando, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestras clases y quisiera que me recordaran, por favor, dónde estamos, qué estamos haciendo aquí, para qué vinimos, qué clases estamos viendo, de qué estamos hablando, a quién hemos regañado, hacia dónde vamos. Cuénteme, un valiente.
Levante su mano. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Mayra. Muy bien, estamos hablando de nuestro distintivo calvinista. Muy bien. Muy bien. Muy bien. O llamado eficaz. Expiación o particular. Y Cristo murió por ellos. Muy bien, muy excelente resumen de lo que hemos visto hasta ahora con respecto a nuestro distintivo calvinista, mi hermano. Ok, y con respecto a la perseverancia de los santos, dábamos una definición. ¿Qué definición dábamos de la perseverancia de los santos? Vamos a ver. ¿Alguien más? Ok. Y persevera hasta el final. ¿Qué más decíamos de eso? Luis. El Señor nos salva automáticamente, pero nos hace la perseverancia algo progresivo. Ok. Como la santificación. El Señor nos salva y es algo que en el tiempo va en aumento. La santificación y el Señor nos va guardando. Ok. ¿Qué más? Juan. Ok. En la práctica, Juan, ¿qué significa eso? Si perseveran al final, entonces ¿están? Ok. Pero ¿qué pasa con ellos? Serán salvos. ¿Y cuál es el contraste de ser salvos? No perecerán. ¿Son preservados entonces de qué? Ajá. ¿De ser? ¿Qué dijiste? De ser condenados. Por allá dijeron la ira de Dios. Ok, sí, en la salvación Dios nos salva de su ira, por supuesto, de su propio juicio, y luego nos preserva. Es decir, que aquel a quien Dios salva, realmente, ¿qué pasa con él? ¿Cómo? Preserva, tiene vida eterna, no perece. Si alguien viene y le dice a usted, bueno, mira, yo soy salvo, yo he creído, y después se entregó a sus delitos y pecados, a sus pasiones, ¿qué podemos decir de esa persona? ¿Cómo? Perecerá, ok. Muy bien. Aquel a quien Dios salva, Dios lo preserva. ¿Quiere decir eso que los cristianos no pecan nunca? No, los cristianos pecan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué no es o qué no queremos comunicar cuando hablamos de la perseverancia de los santos? Muy bien. Muy bien. O sea, no significa, si Dios te salvó, la perseverancia de los santos no implica que tú es que ahora vas a vivir tu vida como te da la gana, porque salvo siempre es salvo. Recuerda que usamos el término. Muy bien. ¿Algo más, Luis? Creo que la perseverancia de los santos también implica el hecho de que ok. Muy bien. Claro, claro, es decir, que la corrección de Dios tiene lugar
inclusive cuando Dios no está preservando. De hecho, un agente preservador de Dios es la disciplina, la corrección de Dios. Y si hay corrección es porque pecamos. ¿Ok? Perfecto. David. ¿Se puede considerar entonces la falta de crecimiento cristiano como un síntoma o una evidencia de que es creyente? Por supuesto. Por supuesto. Puede ser un síntoma. No debemos ser rápidos en el juicio. David decía que si se puede considerar la falta de crecimiento o el estancamiento espiritual como una falsa conversión. ¿Sí? Hay alguien que no crece nunca en la fe. Y posiblemente eso puede ser un indicador. Porque como vamos a ver en algunos versículos bíblicos, lo que Dios comienza, lo perfecciona. Y en ese caso se espera que el cristiano madure, que no siempre se quede inmaduro. De hecho, Pablo le dice a los de Corinto, ustedes deberían estar comportándose como gente madura, comiendo un alimento más pesado. No tengo que estar dándole leche cada rato. ¿Qué pasa con ustedes? Y es donde le dice, examinaos a ver si están en la fe. Entonces, puede ser un indicador. Puede ser un indicador. Pero hablando de lo que no es, como le decía en aquel momento, la perseverancia de los santos, eso no significa que nosotros, que todo aquel, mejor dicho, que diga que es salvo, ¿lo recuerdan? No estamos diciendo que los que dicen de sí mismos que son cristianos de verdad. Hay muchos que dicen que son cristianos y no son cristianos de verdad. Mira, si existen los falsos doctores, maestros, que se hacen pasar por, pero no son, también y mucho más existen los falsos cristianos. Y la Biblia nos advierte de esa condición muchísimo. Jesús nos advirtió de esa condición, los apóstoles nos advierten de esa condición. Una vez más, de allí que nosotros tengamos que hacer nuestro propio examen. ¿En quién estoy creyendo? ¿Cuáles son mis evidencias? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Dónde está puesta mi fe? Dos cosas que no implica la perseverancia de los santos, que todos los que digan que son cristianos, y en segundo lugar, que no vamos a pecar nunca. ¿Ok? Ahora, voy a recordarle brevemente la definición. La perseverancia de los santos, es decir, perseverar hasta el fin, hasta que Cristo venga, de los santos, es decir, de los que creen. Fíjense que en este caso, la perseverancia de los santos no es la perseverancia de los impíos o de los tibios. ¿Ven el nombre? La perseverancia de los santos es la perseverancia de los santos, de los que Dios ha apartado para Él, de los que viven de una manera que glorifica a Dios. La perseverancia de los santos, no la perseverancia de los impíos o de los tibios. Entonces, es la obra de Dios en el corazón del creyente, la cual permite que todo aquel que ha sido salvado por Cristo nunca caiga del estado de gracia, perseverando en la salvación y siendo preservado por la eternidad. Eso es la perseverancia de los santos. Es una obra de Dios en el corazón del creyente. Como bien le decía Proverbios, el que atesore la sabiduría y tema a Dios, el que realmente ame a Cristo y a su palabra, ese será preservado por Dios, será guardado. Dios no dejará que se aparte porque le dio de su espíritu. De hecho, es una promesa del nuevo pacto. Si la persona tiene el espíritu de Dios, no es que Dios se lo quita, es que nunca lo tuvo si se apartó, si se fue lejos. Entonces vamos a ver lo que sí enseña esta doctrina, ¿ok? Y para ello quiero que me acompañen a la confesión de fe, capítulo 17, párrafo 1.
¿Lo tenemos? Henry. Párrafo 1, ¿sí? De la perseverancia de los santos, párrafo 1. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, es decir, en Cristo, y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancar de este fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecerse y oscurecerse por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados, sin ninguna duda, por el poder de Dios para la salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las manos de sus manos, esculpidos en las palmas de sus manos, y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Gracias. Qué interesante párrafo, ¿verdad? Una manera bien interesante de describirlo y completa lo que es la perseverancia de los santos. Y lo que queda claro es que es una obra de Dios y las obras de Dios permanecen. Y eso es importante recordarlo. Por otra parte, vean que esa obra es sobre aquellos que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu. Le ha dado la preciosa fe de sus escogidos. Esos no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. ¿Recuerdan cuando Judas, hablando de los que se habían apartado, aquellos falsos, de los herejes, hablando inclusive del juicio de los ángeles que dejaron a hacer la voluntad de Dios, se apartaron de Dios, dice al final la doxología que tanto nos gusta y cantamos: y aquel que es poderoso para guardarnos sin... No está diciendo ese versículo que no nos vamos a caer nunca y ni nos vamos a rayar la rodilla. Tampoco está diciendo que nunca vamos a pecar. Lo que está diciendo es que guardarnos sin caída de esa gracia, porque Él nos preserva. ¿Por qué? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con alegría. ¿Sí lo ven? Es una preservación que ocurre por el mismísimo poder de Dios en sus santos. Y nos presenta delante de su gloria con alegría, es decir, limpio y sin mancha por el sacrificio de Cristo. Por eso es que Él termina alabándonos. Es lo que le está diciendo a sus destinatarios. Miren, hay muchos que se han apartado, hay muchos herejes, hay muchos perversos, a los cuales hay que callar la boca, hay que reprenderlos, hay que luchar ardientemente por la fe que se nos dio. Y muchos irán al juicio por sus perversidades y seguir lo que siguieron los falsos profetas en el tiempo antiguo, siguiendo sus carnalidades, sus vientres. Hay mucho que le va a pasar, pero los que son de Cristo, ustedes, la iglesia, a los que Dios ha comprado, Dios con su poder los va a preservar. Sí, eso va a pasar, pero Dios a los que ama preserva. Y si ustedes aman a Dios, entonces Dios los va a preservar. Está llenando de esperanza a la iglesia en medio de un contexto donde había muchos falsos.
Entonces, ¿quién tiene la verdad? Entonces, ¿quién dice lo correcto? Entonces, ¿a quién sigo? Entonces, ¿a quién escucho? Tantas cosas, tantas denominaciones. Mira yo conocí uno que se apartó y se fue. Yo conocí otro, pero no se dan cuenta y no ponen su mirada, porque es la tendencia del pecado del hombre, en aquellos que Dios sí sacó de las tinieblas a su luz admirable y se mantienen firmes por la gracia de Dios. No lo ven, pero ese es el punto. Dios con su poder nos guardará. Vean que no significa, según la descripción que nos da la confesión de fe, que no pasen por algunos momentos de oscuridad. Eso no significa que no vengan inundaciones y tormentas, que no vengan azotes. Pero ninguna de esas tormentas o inundaciones podrán arrancarles del fundamento. Cuando Dios siembra la semilla en tierra buena, no importa lo que pase, eso da fruto. No lo ahogan los afanes de la vida, el sol no los quema. Cuando venga la tribulación no los va a conmover, al contrario, los va a hacer estar mucho más firmes en el Señor. Aquellos que Dios ha salvado son aquellos que han edificado su casa sobre la roca, no sobre arena. Porque cuando vengan las tormentas de la vida, por el pecado suyo o el pecado de otros, no los van a conmover. Ellos van a estar sobre Cristo, que es la roca inconmovible. Esos son los que perseveran. Pero aquellos que tienen una fe disimulada, que tienen una fe superficial, que vienen por motivaciones incorrectas y que solamente tienen a Dios en la boca y no en el corazón, ellos están levantando su casa sobre la arena. Y van a perecer, por supuesto, porque no es suficiente tener a Dios en la boca o mencionarlo mucho. Recuerden los fariseos que hacían vanas repeticiones, muchas oraciones para ser vistos. No se trata nada más de eso. Por eso es que a pesar que vengan esas situaciones y que inclusive puedan pasar por algunas circunstancias complejas de su propio pecado, tentaciones, puedan venir situaciones donde tú digas, no veo, no escucho, ¿dónde está Dios? Estoy solo, soy el único. Y podemos recordar al salmista, aunque se vuelvan sus verdores en sequedades de verano, aunque quizás por algún momento, puede ser, le puede pasar al creyente, no tenga el gozo de su salvación, siguen confiando en Cristo. Como Job, aunque me matare, en Él esperaré. En Él esperaré. Entonces, vea por un momento lo que dice, por favor, Juan 10, 27, 29, que ya lo hemos tocado. Otro que busque Juan 6, 37 al 39. Otro que busque Filipenses 1, 6. Y otro que busque Romanos 8, del 31 al 39. Repito, Juan 10, 27 al 29. Juan 6, 37 al 39. Filipenses 1, 6. Romanos 8, del 31 al 39. Ángelo. volviendo otra vez a su manera de vivir, y luego Cristo volviendo a pasado. Y luego también puede ver el pecado de uno, pero él no contaba con la intercesión de Cristo para el mantenimiento de su fe. Entonces ahí tenemos solo ejemplos, claro. Entre un paso creyente, no persevera, y otro que persevera, pero no por su propio medio, sino por la intercesión del mismo Cristo. Y el llamado de Cristo, exactamente. Fíjate que podemos comparar inclusive lo que pasó con Pedro con lo que pasó con David. David pasó por momentos donde se le borró el cassette, se volvió loco y no avisó, diríamos nosotros. Claro, cayó en un pecado que él mismo sabía que era pecado, pero estaba tan cegado que necesitó la intervención del profeta de Dios. Y ese David
Se dice, como ya sabemos, que era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Pero ¿qué pasa? De allí que el Salmo 51 y el Salmo 51 y 32 expresa el dolor de David. Una vez David, él estuvo endurecido, no se daba cuenta de su pecado. Pasó un tiempo y llegó Natán. Esto y esto. Se dio cuenta de su pecado y ¿qué pasó? ¿Cómo pasó los próximos días? ¿Sí lo ven? Ven que el tiempo de oscuridad no es un tiempo, no son 5 años y nada, y aun cuando yo sé mi pecado no hago nada. No, yo estoy bien. No. De eso no se trata el tiempo de oscuridad. ¿Ok? Además, que cuando vemos a Pedro, Pedro pecó, le negó 3 veces, se acordó de las palabras de Cristo, se apartó, lloró, se fue, y cuando vio a su Señor no tuvo más excusas. Sí, Señor, tú tienes razón. La actitud frente al pecado de aquel que es santo es diferente de la actitud ante el pecado de aquel que está muerto en sus delitos y pecados. No le interesa Dios. No le importa nada. Por eso son buenos ejemplos. Además que Judas Iscariote, ese sintió fue un remordimiento. No buscó a Dios para arrepentirse. Buscó cómo callar su dolor ante la maldad que hizo y se quitó la vida. Veamos en la palabra de Jesús lo que significa la perseverancia de los santos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 10, 27 al 29. Yo te doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ni nadie puede arrebatarme de la mano de mi Padre. Muy bien, yo amo mucho a mis hermanos, a la iglesia militante, a la iglesia que aunque no cree perfectamente todo lo que yo creo, o como yo quisiera que creyera, son creyentes y están en Cristo. Otras denominaciones quizás. Pero cuando yo leo este pasaje, y alguien me dice que la salvación se pierde, y vuelvo a leer este pasaje, yo no sé por qué veo que es tan claro. ¿Sí lo ven? Miren, como bien decía mi hermana, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hay una relación, hay una identificación mutua y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué les da Cristo? Y no perecerán. ¿Cuándo van a perecer? Jamás. Una vez más, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién la quita de la mano de Cristo? Nadie. Por eso, no creer en la perseverancia de los santos es tratar de borrar este versículo de la Biblia y otros muchos más. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién las puede arrebatar de la mano de su Padre? Nadie. Es que la ilustración es tan buena que habla del poder de Dios, porque tendríamos entonces que si hay un cristiano que tuvo el Espíritu Santo y luego se perdió, tendríamos que creer que hay una fuerza mayor a Dios como que pudo sacarla de su mano. Tendríamos que creer que hay una fuerza mayor que Dios que pudo sacarla de su mano. Y ni siquiera la iniciativa de ningún hombre en el planeta o en la historia, ni Satanás con todos sus demonios puede abrir un dedo de la mano de Dios para sacar a alguno de sus santos. Por lo tanto, necesitamos refinar también la idea. Bueno, me aparté, bueno, que tuve. No, es que de verdad yo estaba muerto, yo no estaba viendo a Dios, no conocía a Dios. Es más, yo creo que eso es más honesto de nuestra parte, decirlo de esa manera. Juan 6, 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque
ese sentido de que no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Y esta es la voluntad del Padre. Él me envió, que de todo lo que me dieron no pierda nada, sino que lo resucite y le diga por ustedes. Ustedes se imaginan, ustedes saben que siempre hay una película bien buena, que entonces es un rescatista o una persona fuerte, y en toda la lucha que está haciendo, o en la guerra que está librando, o en el rescate que está haciendo, por más que pueda, pelea y es muy fuerte, pero siempre se pierde a alguien que ama. Hay muchas películas así, pero yo creo que una de las más actuales es la de Spider-Man, ¿verdad? Uno pierde, por un lado, a su amada, y por otro lado pierde con toda su fuerza y todo lo que está rescatando, en la última, a su tía. No pudo rescatarla. Y en todas esas películas siempre hay algo que pasa así. Y eso pareciera informar nuestra mente para decirnos que si Cristo vino a salvar y tuvo toda la buena intención y Él es poderoso, pero al final quiso salvar a alguno y no lo pudo salvar. Pero eso no es la idea que da la palabra de Dios. La idea que da la palabra de Dios es que así como es la voluntad de Dios que Cristo resucite a los suyos, así va a ser. Él es perfecto y poderoso y nadie la puede arrebatar de su mano. Cristo va a resucitar en el tiempo postrero a todos por los que murió. Él lo va a hacer. Así que no comparemos a Cristo con estos supuestos héroes que siempre se le pierde a alguno que ama. Por lo tanto, Cristo va a resucitar a su pueblo en el día postrero. Él no va a perder nada. Yo podré perder, pero Cristo nunca. Cristo nunca. Filipenses 1:6. Dando que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien. Pablo, introduciendo la carta a los de Filipo, empieza a saludar y él dice que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros o en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer? Hasta el día de Jesucristo. Pregunto, ¿cuál es la buena obra? La santidad. ¿Cuál es la buena obra? La santidad del cristiano, el que cree. Ok, comenzó la buena obra, es la salvación, conoció el Evangelio. Y esa buena obra la perfeccionará en santificación, en santidad. Forma parte del trabajo de Dios en el creyente perfeccionar esa obra. De allí que podamos responder tan contundentemente a la pregunta que hizo David. Yo sé algo de Dios, me parezco y tengo algunas prácticas de los cristianos, pero sigo igual, no progreso espiritualmente. Pareciera que mi amor a Dios no es lo suficiente como para que yo crezca. Y escuche, tú puedes crecer en la relación con tu esposa o con tu esposo en la medida que tú lo amas. Tú puedes crecer en tu trabajo, en tus estudios. Puedes tener un desarrollo mucho más claro cuando tú amas lo que haces. Y eso es evidente. Las personas que son más apasionadas por su trabajo, por sus estudios, son las que salen mejor, por lo general. En este caso no es diferente. Estamos hablando de que si tú no progresas en la fe, siempre estás estancado, nunca te puedes negar más, nunca puedes perdonar más, no avanzas con el buen deseo de discipular, de leer las escrituras, de pedir perdón, de reconocer tus pecados, de apartarte de tu maldad. Si no avanzas es porque no hay algo que amas lo suficiente como para avanzar. Y en este caso no estás amando lo suficientemente a Cristo.
no estás avanzando. Y siempre, o no es que no me toman en cuenta, o no es que no me ven, no, pero es que ya va. ¿Cómo se está evidenciando ese amor? ¿Cómo estás madurando? ¿Cómo estás desarrollando ese deseo por Dios? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes en la fe? ¿Cuántos libros de la Biblia has estudiado? ¿Cuántas personas has discipulado? ¿Cuántos pecados has confesado? ¿De cuánto te has apartado? ¿Cuántos años tienes en la fe o dices tener en la fe? ¿Cuánto bien has hecho en tu entorno? ¿Cuánto bien has hecho en tu trabajo? ¿Cuántos te han repudiado por ser cristiano? ¿Cuántos te han aborrecido por predicar a Cristo? ¿Cuánto tiempo tienes en la fe? Hay progreso, Él perfeccionará, ni siquiera por tu esfuerzo, es porque la obra natural del Espíritu Santo es que avance. ¿Cuánto más estás amando tu iglesia? ¿Cuánto más estás amando a la esposa de Cristo? ¿Cuánto te estás entregando por ella? ¿Qué sacrificio estás haciendo por Cristo? ¿Cómo estás honrando a tus padres? ¿Cómo estás criando a tus hijos? Hay progreso. Hay progreso. Y eso es perseverar. No es que Dios va a perseverar a una persona fría toda la vida. Es la perfección, es la obra de su Espíritu Santo. De hecho, cuando está hablando de la salvación, Pablo en Romanos nos comunica que a los que Él predestinó, Él los llamó, Él los justificó, Él los glorificó. Si lo ven, es una serie de eventos que suceden que lo llevan hasta la gloria, descansando en los méritos de Cristo. No estoy diciendo, una vez más les repito, que la salvación se gana porque te portes bien. No, estoy diciendo que aquel que es salvo crece en sabiduría, madura. Pero no es que madura en vestirse más como cristiano y ya, o venir solamente a la iglesia. Madura desde adentro, lo más profundo de su corazón. Su amor por Cristo es diferente. Está dispuesto a soportar lo que tenga que soportar. Es tan increíble el asunto que la mayor expresión que tenemos de perseverancia, inclusive de crecimiento en gracia para con Dios y para con los hombres, la tenemos en el mismo Jesús, en el mismo Cristo. Mientras algunos se maravillaban, otros lo aborrecían y lo rechazaban. Romanos 8, 31 al 39. ¿Quién lo tiene? Levante la mano. Ok, son varios. Ok. A estos también de los que llamó, a estos también justificó, de los que justificó, a estos también glorificó. ¿Leíste del 31? Ajá. Es del 31 al 39. Además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Él nos separará del amor de Cristo. Él nos separará del amor de Cristo. Redención, o angustia, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Cómo decimos? Por lo que decimos nuestros todo el tiempo, somos contados como ovejas por su cabeza. Ante en todas cosas somos más vencedores, porque en aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ninguna otra cosa que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pregunto, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Somos más que vencedores con respecto a qué? Bueno, que vamos a tener la victoria en el trabajo, pues. Bueno, que vamos a ser los mejores en nuestra clase o los más destacados en el proyecto de las empresas. Vamos a vencer a todos aquellos que sean nuestros enemigos y que están bravos con nosotros y que se quieran oponer a nosotros, y lo vamos a vencer porque somos cabeza y no cola. ¿A qué se refiere eso? ¿De qué viene hablando anteriormente? Nada. Ni lo bueno, ni lo malo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar. En Cristo estamos seguros. En Cristo nuestra salvación está segura. Nada. Inclusive cuando pasas por el sufrimiento, eso no significa que Cristo te dejó de amar. Él te está amando. Hermanos, Cristo cuida a los suyos, y así como Dios nos ha dado a Cristo, nos dará también todas las cosas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Nada nos podrá sacar de su amor, por más que lo intenten. Henry. Una cosa que se comunica aquí en el capítulo 18, que no podemos ser separados, no depende de la fe, no depende de la esencia de la fe, sino cuánto yo pueda creer, cuánto una persona pueda rodearme y pueda menguar. Y en ese sentido yo pueda tener un pensamiento de que no pertenezco a Cristo o estoy separado. De hecho, los bautistas dicen eso, las escrituras dicen eso. En mi momento más ritual con respecto a la fe, aún allí Dios está contigo, si yo soy su hermano, no me he perdido, porque no depende de mi fe. Y un ejemplo de eso es cuando el Señor es llevado y Pedro le dice que él irá con él hasta lo último. Y en el capítulo 22 de Lucas, el Señor le dice: Satanás os ha pedido para zarandear como trigo. Y el Señor le responde: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y por eso lo digo, por eso entiendo yo también que nos guardamos eso. Porque aún en medio de las mayores aflicciones, dificultades que el creyente pueda tener, el verdadero cristiano nunca será separado. Amén. Ahora, aún cuando la persona pueda estar, como dice el capítulo 18, el último párrafo, puede estar cortada y solo tiene la raíz. Ese árbol retoñará siempre. Amén. Así es. Claro, algunos dirán: bueno, pero entonces ¿qué yo hago, verdad? No, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, hermanos, ahorita entienda que Cristo ya hizo todo. Sí, la Biblia dice: cree y serás salvo. Cree. Pero desde el aspecto teológico más concreto, como bien lo resaltó Henry, en última, regocíjate, mi amado hermano. Gózate, descansa, consuélate, sé feliz. Encuentra reposo sabiendo que la salvación nunca ha dependido de ti. Depende de lo que Cristo hizo. ¿Y quién puede quitar de la mano de Cristo a sus escogidos, a sus hijos? ¿Quién? Nadie. Por eso, toma aliento y ve a Cristo y pídele: ayuda a mi fe. Me queda la raíz, como diría Henry ahorita, me queda la raicita nada más. Ayuda a mi fe. No, Satanás, no depende de lo que yo haga, depende de Cristo. Señor Jesús, depende de ti, ayúdame, sálvame. No creo ni tendré nunca lo suficiente para ganarme mi salvación, pero tú sí. Presérvame hasta el fin,
Porque la perseverancia de los santos no significa que tú dejes de orar. No significa que tú dejes de usar los medios de gracia. No significa que tú te vas a descuidar y como no depende de ti ya tú no haces nada. Al contrario, es una obra de Dios por medio de su Espíritu que nos está recordando. Precisamente ese es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Recordarnos, amonestarnos, exhortarnos, avivarnos, traernos al pensamiento cuando creemos que todo está perdido con respecto a nuestra fe y nuestra vida espiritual. Dice, tú le perteneces a Cristo. Y cuando Él dice eso, yo me levanto como Lázaro salió de esa tumba. Y sigo caminando. Antes de desviar nuestra mirada de Cristo y enfriarnos, lo que hace esta verdad es hacernos estar seguros en los brazos de nuestro Señor. O usando los términos de Jesús, en las manos de Él, estar seguros en Él. En conclusión, aunque se habla mucho en contra de estas doctrinas calvinistas o de esta doctrina calvinista, no debemos tener temor o vergüenza al decir que el calvinismo entonces es uno de los distintivos de nuestra iglesia. Y eso porque esta doctrina posee tres características importantes como el resto. Vemos que está en la Biblia, no me la inventé yo ni se la inventó Calvino. Calvino hizo un trabajo para nosotros de sistematizar, como han hecho otros hombres, la verdad. Segundo, esta doctrina nos humilla. ¿Cierto? ¿No se siente humillado? ¿Y entonces qué? ¿Yo qué hago? Nos humilla. Y tercero, esta doctrina da gloria a Dios. No le da gloria al hombre. Porque yo sí perseveré hasta el fin, tú no. Qué débil eres. Porque yo sí tengo la doctrina correcta, tú no. Porque yo sí pienso más y estudié más teología que tú. No exalta al hombre, no le da gloria al hombre, le da gloria a Dios. El hombre ante estas verdades lo que tiene que decirse humillado y sentado con humildad es Dios. Es Dios quien lo hizo. Por Cristo es que yo estoy aquí. A pesar de mí yo estoy en pie. Dios ha demostrado una vez más que es más poderoso que yo, inclusive para salvarme y preservarme. La gloria es de Cristo. ¿Sí lo ven? Por eso no tengamos miedo. Somos calvinistas, sí, pero no por Calvino. Es porque el elemento histórico diferenciador que nos identifica con nuestra fe histórica y con aquel movimiento, con aquellos cánones de Dort, ¿lo recuerdan? Con aquella belleza histórica donde Dios mostró su gloria en aquel momento para que nosotros tengamos una riqueza enorme teológica y que ayuda a nuestra fe, ayuda muchísimo a nuestra fe. Ángelo. La perseverancia de los santos también cae sobre la naturaleza del buen conocimiento. Y debemos recuperar lo que voy a ser salvo, dijo que era una obra sobrenatural y habla del nacimiento espiritual. Y así como nosotros no oramos para ser salvos, nadie que ha nacido de nuevo, que posee esa nueva naturaleza, no va a orar. Que todo el que ha nacido de nuevo por nueva naturaleza ha de hacer esas cosas. Amén. Pero por simple naturaleza, no buscando agradar a Dios en esas obras, sino porque su nueva naturaleza, como imita a Cristo, ha de hacer aquello que Cristo hizo, orar, claro, y amar. Pero por la nueva naturaleza. Y así como nosotros no podemos regresar a nuestro nacimiento, volvemos a tener nuestro vientre, regresar a ser un enfermo, de esa misma manera nosotros no podemos echar para atrás la obra del nuevo nacimiento. Todos aquellos que han nacido de nuevo no pueden hacer de Dios. Él ya ha obrado vida eterna en ellos. Y ellos van a crecer así como un bebé. Poco a poco van a ir creciendo con la espiritual, van a ir desarrollando hasta llegar a la madurez, a la salud de un varón perfecto, como dice la Escritura. Así que lo que vamos nosotros a ver entre los santos es algunos más maduros y otros menos maduros, y la Escritura lo que demuestra es que los más maduros no es más menos maduros, pero todo es un nacimiento. Todo el crecimiento. O sea, eso está en la doctrina esa que dice que para atrás ni para coger impulso. Ah, ok. Sí, apoyando escrituralmente lo que dice Ángelo,
hablando de la salvación por la gracia, por medio de la fe, voy a leer Efesios 2.8, que ustedes se lo saben, ¿cierto? ¿Qué dice Efesios 2.8? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Él nos hizo. La pregunta, ¿cómo nos creó Dios cuando nos salvó? Bueno, creados en Cristo Jesús, no de manera independiente. ¿Con qué propósito? Para buenas obras. Es decir, que la constitución natural de un creyente, una vez que es hecho por Dios en Cristo, es andar en buenas. Muy bien. Por eso, si usted no anda en buenas obras, pregúntese, bueno, ¿y qué pasa? Hijo de gato caza ratón. De tal palo tal astilla. Si yo soy hijo de Dios, yo debo amar lo que es de Dios. ¿Por qué no estoy pensando ni planificándome para hacer buenas obras? Porque cuando yo tengo la plata en mi bolsillo, que apenas me pagan, no estoy pensando en las necesidades de mi hermano también. Cuando yo pienso en trabajo, ¿por qué no pienso en trabajo para mis hermanos también? Cuando yo pienso en crecimiento espiritual o en oración, no pienso también en mis hermanos. Inclusive cuando yo estoy pasando por pecado y he caído, no pienso en cómo yo puedo ayudar inclusive a aquellas personas que han pasado lo mismo que yo. ¿Por qué no pienso en mi prójimo? ¿Cómo afectar a mi vecino? ¿Por qué no pienso en vencer mi vergüenza y mis temores para imitar a Cristo? Piénsalo. Por favor, por el bien de tu alma, piénsalo. Piénsalo. No sea que estés vagando en un limbo espiritual que no te va a llevar a ningún lado, sino a la muerte eterna. Piénsalo. Piénsalo. ¿Cómo estás perseverando? ¿Cómo estás creciendo? ¿Cómo estás andando? Y ese es un examen que queremos hacernos todos nosotros, hermanos. De allí que nosotros no tengamos reparos en decir que creemos esto y lo promovemos entre nosotros, que somos una iglesia calvinista y por lo tanto bíblica. Una iglesia que inclusive aspira a que todos los que pasan a ser miembros de esta iglesia crean y vivan precisamente eso. ¿Por qué? Porque es algo escritural, porque nos humilla y le da gloria a Dios. De ese tipo de personas es que está formada nuestra lista de miembros, de creyentes que creen y abrazan eso. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Luis, ponte de pie, yo, por favor. Ponte de pie, mi hermano. Y el Señor me ayudará de toda obra mala y me preservará para su obra. Sea gloria por los siglos. Amén. Amén. Y de las unidades y de los siglos Claro. Sí, como decía, la perseverancia hace que yo haga eso. Él no persevera en buenas obras, en santidad, en santificación. Luis Arcia. Pienso que una manera de una persona desanimase, soy yo que se imagina sin Cristo, sin Dios, yo le quiero para confiar. Claro. Sí. Sería mi vida sin Cristo. ¿A dónde iré yo? ¿Cuál será mi fin eterno sin Cristo? Muy buena reflexión. Carlos. Hay un ejemplo que hizo para nosotros hoy. Hay que llevarlo en 1 Corintios capítulo 5,
cuando estaba en la educación y estaba con la red de su padre. Creo que ese varón, ese tiempo, bueno, bastante tiempo oscuro, creo que Pablo le anima, le invito a expulsar a ese perverso de nosotros. Ciertamente para ese momento fue expulsado de ese periodo. Pero después vemos en la segunda carta de Corintios donde Pablo anima a la iglesia a darle el ingreso nuevamente a aquel comunitario que ha sido arrepentido de su pecado. Y vemos la perseverancia de los santos. Como ese varón vivió ese tiempo oscuro, ese tiempo bastante, como dice la posición de tormenta. Y el Señor logramos nuevamente redimir y logramos nuevamente la iglesia. Porque si no fuera parte del cuerpo de Cristo, el Señor lo deja en su necesidad, lo deja en su adulterio, lo deja en su fornicación y no vuelve nunca más a la iglesia. Y bueno, yo creo que la perseverancia, a pesar de estos tiempos oscuros, de estos tiempos de tormenta, a pesar de que, pues, como hablamos antes, el que persevera también, bueno, nosotros aún tenemos un cuerpo glorificado, aún está el pecado en nosotros, pero es que el Señor, o sea, aquello que escogió, el Señor buscará la manera de traer nuevamente a la Claro, es interesante porque ese ejemplo puede tornarse como hacerlo más amplio, porque sucede el caso, tienes razón, de que Dios usa la disciplina para amonestar a los suyos y se den cuenta de su pecado. Y eso está claro. De hecho, un agente o un recurso, una herramienta que Dios usa para preservar a sus santos es la disciplina bíblica. ¿Cierto? Ahora, puede ser que las personas que mientras estuvieron escuchando aquí estaban muertos y Dios usó eso para salvarlos. Es decir, puede ser algo preservador o puede ser algo de salvación soteriológico, que los salve. Bueno, no, que de verdad no era creyente, se fue, Dios lo trajo. Wow, Dios en ese momento sí le dio vida. Entonces, es un ejemplo para las dos cosas. Pero lo cierto del caso es que sea como sea, siempre la disciplina bíblica va a ser un elemento importante dentro de las iglesias saludables para promover la verdadera salvación de las personas o la preservación de los santos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No le dé pena. Pregunte. Hay alguien que la semana pasada me iba a hacer una pregunta, que no me la hizo en público, sino que me la hizo en privado, y que yo dije que era bueno tocarlo, pero no sé cuál fue la pregunta. ¿Se acuerda alguien que me haya preguntado algo? ¿No? Para tocarlo. Me preguntó algo. ¿Seguro? Ajá. Que si muy bien, eso, si fuiste tú. Me vino la... Sí, el término apartado, que ya lo habíamos comentado también, pero es un término muy usado dentro de la iglesia cristiana, o dentro de los evangélicos, y debe ser usado con cuidado. Y cuando nosotros nos enfrentemos a ese tipo de situaciones, debemos examinar más, preguntarnos qué significa apartarse, qué entiende, ¿no? Que yo era cristiano y ahora no lo soy. Y es una buena oportunidad para predicar, porque si efectivamente no le interesa a Dios y supuestamente antes le interesó, entonces que no era cristiano nada. Se relacionó con la fe cristiana, tuvo un momento de, ¿cómo se llama?, de gozo, encontró que lo ayudaron en algún momento en su vida, le dieron trabajo, le dieron consuelo, le dieron compañía, se sintió bonito y emocionado cuando oraron por él, le gustó la palabra bonita que se predicaba, pero nunca llegó al corazón, porque le ganó otra cosa. Entonces, es una buena oportunidad cuando veamos ese tipo de situaciones para examinar más lo que está pasando y ayudar a esa persona para que vea a Cristo y que entienda que aquellos a los que Dios, el Padre, le dio a Cristo, nadie los arrebatará de su mano. ¿Sí lo ven? Y que pueda comunicárselo. Se apartó de la fe. Hay otro término que se usa para hablar de eso, que es apostatar.
Y precisamente es para comunicar el hecho de que alguien estuvo tiempo creyendo lo correcto y ahora lo dejó. Eso es un apóstata. Como también lo señala Judas en su carta, no Judas Iscariote, sino Judas, el que escribió la carta de Judas. Y él habla de la apostasía, eso puede suceder, apostató de la fe, y nosotros lo decimos así. Pero en última, nosotros sabemos que esa persona, si hubiese sido salva realmente, no se baja más. Están los herejes que creen lo incorrecto, están los apóstatas que creyeron lo correcto y se apartaron. Si lo ven, de la verdad, son apóstatas, están apartados, pero hay que decirle a esos apóstatas, hay que decirle, mira, ven a Cristo. Si tú tienes toda esa información en la cabeza, ven a Cristo. No has creído en Cristo realmente. ¿Por qué te vas al mundo? Y lo tratamos desde el punto de vista horizontal o dentro de la información que nosotros tenemos, apoyándonos en la información de la soberanía de Dios que no afectó profundamente el corazón de esta persona y por lo tanto se apartó de la fe. Pero lo que sí es claro es que ninguno tendrá excusa. Ninguno. Hay de aquellos que hayan degustado las mieles del Evangelio o hayan degustado las dulzuras de ser parte de una iglesia o relacionarse con cristianos y aún así le dicen a Cristo, no te amo, no me interesas, hay cosas más importantes que tú. Hay de aquellos, porque como bien Jesús le dijo a aquellas ciudades, si en otros lugares se le hubiese hablado como se te habló a ti, seguramente no se hubiesen perdido. Pero tú decidiste escoger el mal. Y allí es donde se exalta la responsabilidad del hombre. Ay de aquellos. Por eso hay que temblar. Hay que temblar. ¿Soy yo parte de eso? Que rechazo voluntariamente a Cristo y que no me interesa y que digo que hay cosas más importantes que Él. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Lo cierto del caso es que si usted está en esa condición, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pídale perdón a Dios y Cristo lo va a aceptar. Pero no solamente pídale perdón, arrepiéntase, que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ven a Cristo de verdad. Pídele que te transforme, que te dé amor para amarle. Arrepiéntete, obedécele. Y Él seguro no te echará fuera. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Síguenos ayudando. Síguenos iluminando nuestro entendimiento en lo que nos queda de nuestras clases. Qué bueno has sido con nosotros y gracias porque nos recuerdas una y otra vez. Gracias, Señor. Gracias. Prospera esta palabra en nuestros corazones. Salva a los pecadores y edifica tu iglesia. Síguenos acompañando en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenemos unos 15 minuticos. Por favor, escúchenme. Recuerden que van a estar